Existen dos tipos de cristianos en este mundo, y la mayoría no tiene la menor idea de a cuál de los dos pertenece. Están los que rezan mucho y creen que eso basta, que cuanto más tiempo pasan de rodillas, más cerca están de Dios, que cuanto más devociones multiplican, más seguros se sienten de su propia salvación. Y están aquellos, poquísimos, que descubrieron una verdad devastadora, una verdad que San Juan de la Cruz escribió con tinta y con sangre en la celda más oscura de Toledo. Y esa verdad es esta: hay oraciones que te alejan de Dios, hay devociones que te separan del cielo, hay prácticas piadosas que pueden convertirse en el velo más grueso entre tu alma y el rostro de Cristo. Presta atención a lo que te voy a decir, porque si estás escuchando estas palabras en este preciso momento, quizás sea porque algo dentro de ti ya sospechaba esto. Quizás hace años que rezas sin descanso y sientes que tu vida espiritual no avanza. Quizás recitas rosarios, novenas, coronillas, asistes a misa, lees la Biblia, vas a retiros, y sin embargo, dentro de ti, en ese lugar silencioso, donde ninguna otra persona puede entrar, hay una sospecha creciente de que algo no está funcionando, de que Dios no se acerca, de que el cielo está cerrado, de que tus oraciones caen y rebotan y vuelven vacías como piedras que arrojas contra una pared sorda. Y durante años has creído que el problema era que rezas poco, que necesitas rezar más horas, más devociones, más prácticas, más intenciones, más velas encendidas, más promesas hechas. Pero hoy vas a descubrir algo que va a destruir por completo esa idea y va a reconstruir desde cero tu manera de acercarte a Dios. San Juan de la Cruz, el doctor místico, el hombre que pasó 9 meses encerrado en un hoyo de piedra, hablando directamente con Dios en la oscuridad más absoluta, dejó un mensaje demoledor para los cristianos de todos los siglos. No es la cantidad de oración lo que te une a Dios, es la calidad del corazón que ora. Y más aún, él advirtió con claridad aterradora que existen oraciones que, lejos de unirte al cielo, te encierran dentro de ti mismo y te separan definitivamente de aquel a quien pretendes buscar. En este video vas a descubrir exactamente cuáles son esas oraciones peligrosas, por qué San Juan de la Cruz las llamaba trampas espirituales. ¿Cuál es el error devastador que millones de cristianos cometen todos los días sin darse cuenta? ¿Y cuál es el camino verdadero que el místico de Fontiveros recorrió y enseñó para que la oración finalmente se convierta en lo que debe ser? Un fuego que te funde con Dios y no una cadena que te aparta de Él. Pero antes de continuar, necesito pedirte una sola cosa. Escribe ahora mismo en los comentarios una palabra, solo una. Escucho. Escríbela si estás dispuesto a escuchar una verdad incómoda, si estás dispuesto a revisar tu vida de oración con honestidad, si estás dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar para encontrar al Dios verdadero y no al ídolo que tú has fabricado con tus propias manos y tus propias palabras. Escribe, escucho, y continuemos. Para entender la profundidad de lo que San Juan de la Cruz descubrió sobre la oración, necesitamos volver al lugar exacto donde ese descubrimiento fue escrito. No fue en una biblioteca tranquila, no fue en un retiro cómodo, no fue en los salones dorados de alguna abadía rica, fue en una celda de 2 metros por menos de 2, sin ventana, sin luz, sin aire suficiente, dentro del convento de los Carmelitas Calzados de Toledo en el verano abrasador del año 1577. Sus propios hermanos de religión lo habían secuestrado en plena noche, lo habían arrastrado por los pasillos, lo habían encerrado en aquel agujero como se encierra a un criminal. Su delito: querer reformar la Orden del Carmelo junto con Santa Teresa de Ávila, querer devolver a los frailes la pobreza, la oración profunda, el silencio que los fundadores habían vivido. Juan de Yepes,
que ya se hacía llamar Juan de la Cruz. Tenía 35 años cuando entró en aquella celda. Era un hombre pequeño de estatura, delgado, frágil de apariencia, pero con un fuego interior que nadie conseguía apagar. Durante 9 meses permaneció allí dentro. 9 meses sin ver la luz del sol. 9 meses alimentado solo con pan, agua y sardinas podridas. 9 meses sin poder cambiarse de ropa, hasta que el hábito se le pegaba a la piel supurante. 9 meses siendo azotado públicamente 3 veces por semana delante de todos los frailes, mientras él, en silencio, recibía cada golpe como si fuera otro latigazo en la espalda de Cristo. Y allí dentro, en medio de aquella oscuridad que no era solo física, sino también espiritual, sucedió algo que cambió para siempre la historia de la mística cristiana. Porque Juan de la Cruz, en aquella celda, no podía rezar. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. El gran doctor de la oración, el mayor místico de la Iglesia occidental, llegó a un punto en el que sus oraciones le parecían vacías, huecas, inútiles. Las palabras que había recitado durante años se le atoraban en la garganta como polvo seco. Los métodos que había aprendido en el noviciado le parecían pequeños, insignificantes, incapaces de tocar siquiera el borde del misterio que lo envolvía. Y fue precisamente allí, en ese desierto absoluto, donde ya no podía rezar como antes, donde Dios comenzó a enseñarle una verdad que él nunca habría aprendido fuera de aquella prisión, porque Dios le mostró, poco a poco, día tras día, en el silencio negro de aquella celda, que todas las oraciones que él había hecho durante años, aún las más devotas, aún las más fervorosas, aún las más lloradas, estaban llenas de algo que las contaminaba sin que él lo supiera. Y ese algo era él mismo, su ego espiritual, su yo buscando consuelo, su imagen piadosa de sí mismo, sus expectativas sobre lo que Dios debía darle a cambio, su necesidad de sentirse santo, de sentirse iluminado, de sentirse cerca del cielo. Todo eso, que parecía tan religioso y tan sagrado, era en realidad un enorme velo que él mismo había tejido y que colocaba entre su alma y Dios cada vez que juntaba las manos para rezar. Cuando al fin consiguió escapar, una noche de agosto de 1578, descolgándose por una sábana hecha de retazos desde la ventana diminuta de la celda, Juan de la Cruz ya no era el mismo hombre. Había entrado allí como un fraile devoto, salió como un doctor místico, había entrado creyendo que sabía rezar, salió sabiendo que casi nadie en la iglesia sabe rezar de verdad, y comenzó a escribir con urgencia, con fuego, con una claridad que todavía hoy corta como cuchillo, los libros que la humanidad seguiría leyendo 5 siglos después. La subida del Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual, la llama de amor viva, y en todos esos libros, página tras página, volvía siempre sobre la misma advertencia terrible. Cuidado con tu oración, porque puede que esté construida sobre arena. Cuidado con tu devoción, porque puede ser un espejo en el que contemplas tu propia imagen creyendo ver a Dios. Cuidado con tus prácticas espirituales, porque pueden ser las cadenas más sutiles y más fuertes que te impidan llegar a Cristo. Antes de continuar, necesito hacer una pausa aquí, porque sé que lo que acabo de decirte pesa, sé que duele. Sé que si estás escuchando con el corazón abierto, en este momento hay dentro de ti una mezcla extraña de reconocimiento y de resistencia. Reconoces que algo de lo que dijo San Juan de la Cruz te toca, que describe una experiencia que tú mismo has tenido, que nombra algo que tú mismo sospechabas, y al mismo tiempo resistes, porque nadie quiere descubrir que durante años ha estado rezando mal. Si este contenido te está hablando, quiero pedirte que te suscribas al canal. Es la única vez que te lo voy a pedir en todo el video. No te pido like, no te pido que toques la campana.
Solo te pido que te suscribas, porque cada persona que se suscribe me permite seguir produciendo este tipo de contenido profundo, que casi nadie está dispuesto a hacer hoy en YouTube, porque requiere horas y horas de investigación, de lectura de los propios escritos de los santos, de escritura cuidadosa. En los próximos videos voy a entrar mucho más profundamente en los 3 libros centrales de San Juan de la Cruz. Voy a revelarte cómo él describió las fases exactas por las que pasa un alma que Dios quiere unir consigo. Voy a mostrarte las oraciones ocultas que él mismo rezaba en la celda. Si no quieres perderte nada de eso, suscríbete ahora y sigamos, porque ahora viene la parte que lo cambia todo. San Juan de la Cruz enseñó una verdad que hiere y sana al mismo tiempo. La oración no es hablar con Dios. La oración en su forma más alta es callar ante Dios, y esa diferencia que parece tan sutil es la diferencia entre el cristiano que pasa toda su vida dando vueltas en el atrio del templo y el cristiano que finalmente entra en el sagrado misterio. La mayoría de las oraciones que se rezan en el mundo hoy son oraciones donde el alma habla, pide, llora, suplica, recita, canta, proclama. Todo eso es bueno, todo eso tiene su lugar, pero todo eso es apenas el principio, es la escuela primaria de la oración. Y San Juan de la Cruz observó con dolor que millones de almas pasan la vida entera en esa escuela primaria, sin saber que existe una universidad del alma a la que nunca han sido admitidas. Primera revelación. San Juan de la Cruz afirmó que cuando tú rezas, buscando consolaciones, buscando sentir a Dios, buscando emociones piadosas, buscando lágrimas, buscando dulzura espiritual, entonces tú no estás buscando a Dios, estás buscando los regalos de Dios. Y hay una distancia infinita entre amar al que da y amar lo que se recibe. Él lo comparaba con el niño que corre a abrazar a su madre no por amor a ella, sino porque sabe que la madre trae dulces en el bolsillo. Cuando la madre viene con las manos vacías, el niño llora, se enfada, se aparta. ¿Cuántos cristianos aman a Dios exactamente así? Lo buscan mientras reciben, se enfadan cuando el cielo guarda silencio. Abandonan la oración cuando la oración se seca. Y todo eso, decía el santo, es la prueba más clara de que nunca amaron verdaderamente a Dios, sino solo sus propios sentimientos reflejados en la idea de Dios. Segunda revelación, y esta va más hondo. Existe un tipo de oración que el místico de Fontiveros llamaba oración apropiativa, y es una de las más peligrosas porque se disfraza de humildad. Es la oración donde el alma, aunque diga las palabras correctas, en el fondo está buscando verse a sí misma como devota, como piadosa, como espiritual. El alma que reza esta clase de oración está, sin saberlo, contemplándose a sí misma. Se ve de rodillas, se ve con las manos juntas, se ve entre velas, se ve haciendo sacrificios. Y eso que parece devoción es en realidad vanidad refinadísima. San Juan de la Cruz decía que esta forma de oración es 1000 veces más peligrosa que los pecados groseros, porque los pecados groseros avergüenzan al alma y la empujan hacia Dios. Pero la devoción vanidosa infla al alma y la aparta de Dios sin que ella lo note. Aquí viene la parte más radical. Tercera revelación. San Juan de la Cruz enseñó que incluso las imágenes que tú tienes de Dios en tu cabeza cuando rezas pueden convertirse en ídolos. Escúchame con atención, porque esto es crucial. Cuando tú rezas y imaginas a Dios como un padre barbudo, o como un rey en su trono, o como una luz dulce, o como un amigo sonriente, tú no estás rezando a Dios. Estás rezando a tu imagen de Dios. Y tu imagen de Dios es infinitamente más pequeña que Dios. Es, literalmente, un ídolo mental, un Dios fabricado, un Dios domesticado, un Dios hecho a tu medida para que te sientas cómodo. El Dios verdadero, el Dios que el místico encontró en la oscuridad de la celda de Toledo, no cabe en ninguna imagen,
no cabe en ninguna idea, no cabe en ningún sentimiento. Es más, dijo algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Para llegar al Dios verdadero, hay que atravesar un desierto donde todas las imágenes que tenías de Él se queman una por una, hasta que no queda ninguna. Y ese desierto es doloroso, porque te sientes perdiendo a Dios, cuando en realidad lo estás encontrando por primera vez. Te sientes alejándote cuando en realidad te estás acercando. Te sientes fracasando en la oración cuando en realidad, por primera vez en tu vida, estás rezando de verdad. Y ahora, sobre estas 3 revelaciones, San Juan de la Cruz construyó algo más concreto, más práctico, más demoledor para cualquiera que tenga el coraje de escucharlo. Él identificó 3 errores específicos que arruinan la oración de millones de almas. 3 errores que quizás tú mismo estás cometiendo hoy. 3 errores que explican por qué tu vida espiritual parece estancada a pesar de todo el esfuerzo que pones. Voy a exponerlos uno por uno, del más evidente al más sutil. El primer error es lo que él llamaba la multiplicación de palabras. Hay almas que creen que cuanto más rezan, más santas son, que cuantos más rosarios rezan por día, más cerca están de Dios, que cuantas más novenas acumulan, más méritos tienen ante el cielo. Y San Juan de la Cruz, con esa ternura seca que lo caracterizaba, les decía: hija, hijo, Dios no es un contable. El cielo no lleva cuentas de cuántas palabras pronunciaste. Un solo suspiro, hecho desde lo más profundo del alma, vale más que 1000 rosarios recitados mecánicamente. Y cuando tú rezas apurado, distraído, pensando en otra cosa, recitando palabras que salen de los labios, pero no del corazón, entonces tú no estás rezando, estás haciendo ruido. Y el ruido, por mucho que se llame oración, no llega al cielo. El cielo solo escucha el silencio cargado de amor. ¿Cuántas oraciones recitas tú cada día por puro hábito, sin que tu corazón esté verdaderamente en ellas? Piénsalo, piensa en el último rosario que recitaste. ¿Estabas allí realmente? ¿O estabas pensando en la cena, en el trabajo, en el hijo que te preocupa, en la discusión que tuviste ayer? Y sin embargo seguiste moviendo los labios, seguiste pasando las cuentas, y al final te levantaste creyendo que habías rezado. San Juan de la Cruz diría con una tristeza infinita que no, que eso no fue oración, que eso fue un ejercicio vocal, y que Dios, que lee los corazones y no los labios, recibió exactamente lo que pusiste: nada. Ahora, si crees que ya escuchaste lo más fuerte, te equivocas, porque el segundo error es todavía más profundo y más común. El segundo error es la oración egocéntrica. Esta es la oración donde el alma habla todo el tiempo de sí misma, de sus necesidades, de sus miedos, de sus deseos, de sus problemas, y nunca, absolutamente nunca, guarda silencio para escuchar lo que Dios quiere decirle. Es la oración del monólogo permanente. Y Dios, en esa oración, no tiene espacio para hablar. El santo observaba con dolor que la mayoría de los cristianos tratan a Dios como si fuera una máquina expendedora celeste. Insertan oraciones, esperan resultados, pagan con devociones, reclaman favores, y cuando los favores no llegan en el plazo esperado, golpean la máquina, se quejan, acusan al cielo de haberlos abandonado, pero nunca, ni una sola vez, se callan el tiempo suficiente para preguntarle a Dios qué quiere Él de ellos, qué espera Él de esta alma, qué voluntad tiene Él para esta vida. San Juan de la Cruz decía que hay más oración verdadera en un minuto de silencio atento ante el sagrario que en una hora de palabras gastadas delante de un altar. Y aquí viene el tercer error, el más radical, el que casi nadie identifica, porque está escondido en lo más profundo del corazón religioso. El tercer error es la oración posesiva. Es cuando el alma, sin darse cuenta, intenta poseer a Dios.
decirle a Dios cómo debe actuar, decirle cuándo debe responder, decirle con qué señales debe mostrarse, decirle qué consolaciones debe dar. El alma que reza así, aunque no lo sepa, no está sirviendo a Dios, está intentando utilizarlo. Y Dios se retira de esa alma no por crueldad, sino porque sólo así ella aprenderá que Dios no es un objeto que se posee, es un misterio ante el que uno se postra. San Juan de la Cruz fue categórico en esto. Mientras tú quieras controlar cómo Dios actúa en tu vida, cómo se manifiesta, cómo te responde, cómo te consuela, tú nunca vas a conocer al Dios verdadero. Vas a conocer solamente un Dios pequeño, fabricado por tus expectativas. Y ese Dios pequeño, por piadoso que parezca, es un ídolo. Y ante ese ídolo, todas tus oraciones, por más hermosas que sean, son ofrendas a nada. Son flores colocadas ante una pared. Son cartas dirigidas a un destinatario inexistente. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Isabel, de un pueblo cercano a Córdoba, en Andalucía. Una mujer como tantas que tú conoces, católica de toda la vida, hija de madre devota, esposa fiel, madre de 4 hijos. Isabel había rezado el rosario todos los días desde los 7 años. Asistía a misa diaria desde los 22. Hacía 9 primeros viernes, primeros sábados, todas las novenas del año, retiros cada cuaresma. Si había una mujer en todo Andalucía de la que se podía decir que era devota, esa mujer era Isabel. Y sin embargo, a los 51 años, Isabel atravesó una crisis que ninguno de sus confesores supo explicarle. De pronto, sin motivo aparente, su oración se llenó de vacío. Rezaba y no sentía nada, comulgaba y no sentía nada, leía los evangelios y las palabras se le volvían polvo en la boca. Peor aún, empezó a notar algo que nunca antes había notado, que dentro de su piedad había algo oscuro, una autocomplacencia, una secreta satisfacción al compararse con otras mujeres menos religiosas, un orgullo refinado que se había vestido de túnica devota durante 40 años sin que ella se diera cuenta. Isabel entró en pánico. Consultó al párroco, al director espiritual, a varios sacerdotes del pueblo. Todos le dijeron lo mismo: tienes que rezar más, hacer más penitencia, multiplicar las devociones. Ella obedeció. Aumentó de un rosario a 3, añadió la liturgia de las horas, hizo ayunos estrictos, y cuanto más oraba, peor se sentía, porque cuanto más rezaba desde el mismo corazón enfermo, más visible se le hacía la enfermedad. Hasta que un día, una carmelita descalza muy anciana del monasterio de Beas, que había oído hablar de ella, le envió recado para que la visitara. Isabel fue. Y aquella monja, con 82 años y unos ojos que parecían ver a través de las almas, le dijo solamente esto: hija mía, tú no estás rezando mal por rezar poco. Estás rezando mal porque rezas demasiado y escuchas poco. Deja el rosario por un mes, deja las novenas, deja todo, ve cada día a la capilla, siéntate delante del sagrario y solamente mira, no hables, no pidas, no pienses, solamente mira y deja que Él te mire. Isabel pensó que aquello era una herejía, dejar el rosario, ella que lo había rezado todos los días durante 44 años. Pero algo en la mirada de aquella monja la venció. Obedeció. El primer día entró en la capilla y se sintió extraña, vacía, sin sus muletas. El segundo día sintió angustia. El tercero, miedo. El cuarto, lloró como una niña. El quinto, comenzó a entender. Y al cabo de un mes, Isabel salió de aquella capilla sabiendo algo que ningún libro le había enseñado en 44 años. Que durante toda su vida había rezado tanto para llenar el silencio donde Dios quería hablarle, que jamás había oído su voz. Yo creía que rezar era hablar, le dijo después a una amiga.
Ahora sé que rezar es callarse para que Él hable. Y cuando Él empieza a hablar, todas las palabras que tú le dijiste durante décadas te parecen infantiles, porque comprendes que mientras tú le hablabas, Él llevaba toda la vida intentando hablarte a ti, y tú no lo dejabas. ¿Cuántas veces dejas tú de hablar dentro de tu propia oración? ¿Cuánto silencio real hay en tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste delante del sagrario o delante de una vela o en tu habitación a solas y guardaste silencio durante 20 minutos sin decir una sola palabra? No estamos hablando de pereza espiritual, estamos hablando de la forma más alta de oración, aquella que San Juan de la Cruz consideraba la verdadera puerta de la unión con Dios. Si la respuesta honesta es nunca o casi nunca, entonces quizás todo el tiempo que has pasado rezando no te ha acercado tanto a Dios como piensas. Quizás te ha dado apariencia de vida espiritual sin darte la vida espiritual verdadera. Ahora que sabemos cuáles son los errores, ahora que el corte ya dolió lo suficiente, es justo que te muestre también el camino. Porque San Juan de la Cruz no era un maestro cruel, era un cirujano del alma. Y después del bisturí venía siempre la cura. Él dejó 6 pasos prácticos, 6 pasos concretísimos, para que cualquier cristiano, por simple que sea, aprenda a rezar como el cielo espera que recemos. Primer paso, reduce antes de multiplicar. Esta es una indicación que parece una locura a los oídos de cualquier devoto, pero el santo la repetía sin cansancio. Antes de aumentar oraciones, reduce. Si rezas 3 rosarios al día y ninguno te lleva a Dios, no reces 4. Reza uno solo, pero rézalo con el alma entera dentro de cada Ave María. Es preferible rezar una sola decena con el corazón despierto que 5 rosarios pronunciando los labios mientras la mente va por los caminos del mundo. Dios no quiere tu agotamiento, quiere tu presencia. Y la presencia no se mide en cantidad, se mide en intensidad. Segundo paso, introduce silencio obligatorio dentro de tu oración. Esto es innegociable. Cada vez que te pongas a rezar, reserva 5 minutos al comienzo y 5 al final, en los que no dirás absolutamente nada. Solamente estarás. Solamente mirarás. Solamente dejarás que Dios te mire. Al principio sentirás que pierdes el tiempo, sentirás aburrimiento, distracciones, incluso angustia. Esa incomodidad es exactamente la medicina que tu alma necesita, porque solamente el silencio te va a mostrar cuánto ruido llevas dentro. Y solamente cuando ese ruido empiece a bajar, Dios comenzará a decirte cosas que nunca habías oído. Tercer paso, renuncia a pedir resultados. Cuando vayas a rezar, ve como quien va a visitar a un amigo, no como quien va al mercado a comprar. No entres en la oración con una lista mental de favores que esperas conseguir. Entra con las manos vacías. Entra diciendo: Señor, hoy no te pido nada, solo vengo a estar contigo. Si te concedes esta renuncia, descubrirás una paz desconocida, porque mientras tú rezas esperando resultados, estás poniendo tu corazón en los resultados y no en Dios. Cuando rezas sin esperar nada, finalmente tu corazón queda libre para amar a Dios por lo que Él es y no por lo que te da. Cuarto paso, combate las imágenes mentales que tienes de Dios. Cada vez que estés rezando y notes que estás construyendo en tu mente una imagen de Dios, una figura, una escena, un sentimiento, una sensación específica de su presencia, suéltala. Déjala ir como se suelta un pájaro. Dile a Dios: Señor, no quiero rezar a una imagen tuya, quiero rezarte a ti, aunque no consiga imaginarte, aunque no consiga sentirte, aunque me parezca que rezo al vacío. Esa oración que te parece al vacío es, según San Juan de la Cruz, la oración más elevada y verdadera que un cristiano puede hacer,
porque en ese vacío aparente Dios está presente de un modo infinitamente superior a cualquier imagen que tu mente pudiera construir. Quinto paso, acepta la sequedad como regalo. Cuando llegue el día, y llegará, en que tu oración se convierta en polvo, en que no sientas nada, en que las palabras se te hagan piedras, no huyas, no busques otros métodos, no cambies de devoción, no corras a otros libros. Quédate exactamente allí, en esa sequedad, porque esa sequedad es la señal más clara de que Dios está llevando tu oración a un nivel superior. Él está secando la parte emocional y sensible para hacer espacio a la parte espiritual profunda. Si tú aguantas la sequedad con paciencia, del otro lado te espera una experiencia de Dios que no necesita de sentimientos para sostenerse. Una fe de roca, una oración de diamante, una unión que ninguna circunstancia de la vida podrá romper. Sexto paso. Incorpora la oración constante en tu vida diaria. Esto no significa pasarte el día murmurando Ave Marías. Significa algo mucho más profundo. Significa que tu corazón, mientras lavas los platos, mientras manejas el coche, mientras trabajas, mientras conversas, permanezca secretamente vuelto hacia Dios como un girasol. Permanece vuelto hacia el sol, aunque no esté pensando en él. San Juan de la Cruz decía que cuando un alma llega a este nivel, toda su vida se convierte en oración. Ya no hay separación entre el momento de rezar y el resto del día. Todo es oración, porque todo se hace en la presencia amada de Dios. Hemos llegado al momento que prometí al principio de este video. La revelación que lo cambia todo, la que San Juan de la Cruz escondió en el corazón mismo de la subida del Monte Carmelo y que casi nadie lee porque está escrita de manera tan radical que la mayoría prefiere pasarla por alto. Presta atención, porque esto va a reorganizar todo lo que entendiste hoy. La oración verdadera, según San Juan de la Cruz, no es algo que tú haces, es algo que Dios hace en ti cuando tú dejas de estorbar. Escúchalo otra vez, porque es definitivo. La oración verdadera no es algo que tú haces, es algo que Dios hace en ti cuando tú dejas de estorbar. Toda tu vida has creído que rezar era una actividad tuya, una iniciativa tuya, un esfuerzo tuyo, y por eso te cansabas. Por eso te distraías, por eso te sentías seco, porque rezabas con tus propias fuerzas, con tu propia inteligencia, con tu propia sensibilidad. Y todo eso es pequeñísimo comparado con lo que Dios quiere hacer dentro de ti. Cuando finalmente aprendes a callarte, a soltar el control, a renunciar a las imágenes, a aceptar el vacío, entonces sucede el milagro. Dios mismo comienza a rezar dentro de ti. El Espíritu Santo gime dentro de tu pecho con gemidos inefables, como escribió San Pablo. Jesucristo ora al Padre desde tu interior, como oraba en el huerto. Y tú, que creías que rezar era tu esfuerzo, descubres que rezar es simplemente consentir a la oración que Dios mismo hace dentro de ti. Es prestarle tu cuerpo, tu silencio, tu corazón vacío, para que Él haga lo que desde siempre quiso hacer. Y aquí está la verdad final, la que duele y libera al mismo tiempo. Durante años has estado luchando por rezar bien, has buscado métodos, has leído libros, has probado técnicas, pero nada funcionaba del todo. Y la razón es que la oración no se conquista, se recibe. No es una montaña que tú escalas. Es un regalo que desciende cuando tu alma se vacía lo suficiente para recibirlo. Tú no eres el arquitecto de tu vida espiritual. Tú eres la tierra donde Dios quiere plantar algo. Y la única cosa que la tierra puede hacer es dejarse arar, dejarse abrir, dejarse fecundar. San Juan de la Cruz no te pide que reces más. Te pide que te dejes rezar por Dios, no te pide que hables más, te pide que calles para que Él hable. No te pide que sientas más, te pide que consientas a lo que Él siente dentro de ti. Y eso
que parece tan pasivo, es en realidad la más alta actividad que un ser humano puede realizar: dejar actuar a Dios en el propio interior. Tú estás escribiendo tu historia espiritual ahora mismo, en este momento, con cada oración que haces y con cada oración que dejas de hacer. Y la pregunta que San Juan de la Cruz te deja no es cuánto rezas, es cuánto callas, no es cuántas devociones acumulas, es cuánto espacio dejas dentro de ti para que Dios entre. Quizás hoy, por primera vez en tu vida, entiendes por qué durante años sentiste que tus oraciones no subían. No era que Dios no te escuchara, era que tú no escuchabas a Dios. Ahora, antes de cerrar este video, quiero pedirte algo que va a marcar la diferencia entre esta ser solamente una reflexión más que escuchaste o un punto de cambio verdadero en tu vida espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios, con todas las letras, esta frase: Señor, enséñame a callarme. Escríbela. No la pienses, escríbela. Porque esa frase es una oración en sí misma y cuando tú la escribes públicamente, estás haciendo un compromiso delante del cielo y delante de esta comunidad. Y cuando alguien más, una persona perdida, una persona cansada de rezar sin sentir nada, llegue a este video dentro de una semana, dentro de un mes, y vea 200, 300, 500 comentarios diciendo: Señor, enséñame a callarme, entenderá que no está solo en este camino, entenderá que hay miles de almas caminando en la misma dirección, que el silencio ante Dios no es abandono, es encuentro. Comparte este video con alguien que conozcas que reza mucho pero se siente lejos de Dios. Alguien que tú sepas que hace todas las devociones del mundo y sin embargo vive con una tristeza espiritual que no entiende. Este video puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar para finalmente descubrir por qué sus oraciones parecen chocarse contra un cielo de bronce. En el próximo video voy a entrar en un tema del que San Juan de la Cruz habló muy poco en público, pero que dejó escrito en cartas privadas a sus hijas espirituales. Voy a revelarte las 3 señales exactas por las que una persona puede saber si Dios la está llamando a la vida mística profunda o si todavía está en los caminos ordinarios de la fe. 3 señales que, según el santo, identifican a las almas elegidas para la unión transformante. Si quieres descubrirlas, asegúrate de estar suscrito, porque ese video va a llegar pronto y no querrás perdértelo. Mientras tanto, te dejo una práctica para los próximos 30 días. Todas las noches, antes de dormir, siéntate en silencio durante 5 minutos. No reces con palabras, no pidas nada, solamente estate y repite una sola frase, suavemente, desde lo más hondo del pecho. Señor, aquí estoy. Hable tú. Solo eso, 30 noches, y observa lo que sucede dentro de ti. Observa cómo, poco a poco, algo en tu alma empieza a despertar. Cómo una presencia que nunca habías notado empieza a hacerse densa en el silencio. Cómo Dios, que siempre estuvo allí, comienza finalmente a hablarte porque finalmente le estás dejando espacio. Que San Juan de la Cruz, el doctor místico, el hombre de la celda oscura de Toledo, el poeta del silencio divino, interceda por ti, que te enseñe a callarte, que te conduzca de la mano a través del desierto donde todas las imágenes falsas de Dios se queman, hasta el lugar secreto donde el Dios verdadero te está esperando desde antes que nacieras, y que la cruz de Cristo, que es el único lenguaje que el cielo entiende sin traducción, sea siempre tu norte, tu silencio y tu voz. Hasta el próximo video.